solamente la audición es una audición normal, es aquella, se considera aquella que está de los menos 10 a los 20 decibeles, 20, 25 decibeles, ¿sí? Y partiendo de ahí tenemos los diferentes grados de hipoacusia, ¿sí? Afortunadamente en los niños puede variar, pero afortunadamente tenemos muchísimas opciones de tratamiento y rehabilitación. Retomando algo que ya habíamos visto en otras sesiones, ¿sí? Tenemos esta área, perdón, que es el área de la banana del habla, nosotros lo conocemos así como la banana del habla, donde encontramos los diferentes fonemas que constituyen el lenguaje. Esto es muy importante porque debemos de recordar que no es lo mismo oír que entender, ¿sí? Para nosotros escuchar, para detectar un sonido, podemos recibir ese sonido a un decibelaje muy bajo sin saber qué es lo que está sonando, ¿no? Entonces, yo les pongo este ejemplo. Si estamos en un lugar silencioso, pues donde sabemos que no hay nadie, ¿no? O estoy estudiando en la noche y de repente escucho un ruido, pues yo puedo voltear, pero no saber a ciencia cierta que estoy escuchando. Para poder saber a ciencia cierta que estoy escuchando, necesito que ese sonido tenga mayor intensidad. Lo mismo pasa con las letras, ¿sí? Y los diferentes fonemas. Para que nosotros podamos discriminarlos, necesitamos que tengan una energía mínima acústica para poder saber cuál es la letra que estamos escuchando. Les digo, ya esto ya lo habíamos visto, pero bueno, es importante retomarlo, porque también los sonidos irán por frecuencias. Entonces, hay sonidos que son de frecuencias graves, hay sonidos que son de frecuencias agudas, hay sonidos que son de frecuencias medias, y bueno, en el caso de los niños, sobre todo en edad escolar, cuando traen gripa o traen moquito, pues esto se pueden llegar a comportar como hipoacusias superficiales o moderadas, perdón, y nos van a generar alteraciones tanto del aprendizaje como del lenguaje. Algunas alteraciones auditivas pueden ser muy, muy leves, como en este caso las hipoacusias superficiales, en las cuales la mayor parte de los registros se encuentran por arriba de los 40 decibeles. Estos chiquillos son los más, a veces los más difíciles de detectar. ¿Por qué? Porque generalmente tienen un comportamiento normal, y como los niños en general son gritones, pues uno no se da cuenta, ¿no? Pero justo estos niños son los que tienen problemas para prestar atención, se distraen fácilmente, les tenemos que repetir a veces las cosas, y es muy común que estos chaparrillos, estos muchachos puedan ser confundidos con trastorno de atención, ¿no? Entonces, realmente pueden estar cursando con una hipoacusia, aunque es muy superficial, pero ya se considera una hipoacusia. O hay niños que tienen alteraciones solamente en algún tipo de frecuencia determinado, en este caso que estamos presentando los agudos, ¿sí? Y bueno, en estos lados, habíamos visto, se encuentran estos fonemas, la K, la Sh, las, las. Pero el resto de los sonidos los encuentra normal. Entonces, puede confundir un poco a los maestros, a los padres de familia. Es que yo siento que el niño se escucha, pero o no entiende, o se hace loco, o no me quiere hacer caso, etcétera. Y puede ser que sí tenga estas alteraciones auditivas. O al revés, que esto es muy frecuente en los niños, las hipoacusias de frecuencias graves son las que se dan más cuando tenemos gripa. Yo creo que todos los que hemos tenido, o que estamos aquí, hemos tenido gripas fuertes, en las cuales escuchamos como hueco, como si estuviéramos en una olla, como si estuviéramos dentro de un bote o de un tubo, ¿sí? Esto se da por esta pérdida de las frecuencias graves. Y estas alteraciones, pues bueno, generalmente son muy comunes en los niños, aunque sean normoyentes, pero si están enfermándose y enfermándose y enfermándose de gripas, van a perder audibilidad en sonidos como la J, la A, la M, la N, la B, la U, y se pueden comportar como niños hipocúsicos, ¿no? Y bueno, ya en casos más severos, donde las pérdidas de audición son mucho más bajitas, pues bueno, será muy evidente que el niño tiene alguna alteración auditiva, ¿no? Pero bueno, ¿cómo funciona un aparato auditivo o un auxiliar auditivo? En realidad, en términos muy concretos, un aparato auditivo funciona de una manera muy sencilla, entre comillas. ¿Por qué? Nosotros vamos a tener una señal de entrada, que es el sonido que está alrededor, ¿sí? Y vamos a tener una señal de salida, que es aquella que el aparato va a procesar y va a modificar, dependiendo de las condiciones y los componentes electrónicos que tenga, ¿sí?
Aquí, bueno, esta imagen es una imagen viejita, ¿sí? Pero creo que es muy, muy didáctica, todavía muy útil, porque nosotros podemos tener controles como el volumen, la intensidad, la tonalidad, algunos filtros. Tenemos cosas que se llaman ahora canales y bandas que me permiten segmentar el sonido y amplificar de acuerdo a las necesidades de cada pacientito. Es decir, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Si yo tengo solamente estas caídas en graves, pues yo necesito amplificar solamente estas frecuencias, pero no amplificar estas. Entonces el aparato auditivo, un buen aparato auditivo, me permitirá hacer estas modificaciones sin alterar las otras frecuencias, ¿sí? Entonces, este amplificador pues tendrá diferentes componentes electrónicos que le permitan realizar de una manera eficaz o menos eficaz, dependiendo del nivel de tecnología, el modificar esta señal. También tienen un micrófono, ¿sí? Actualmente algunos ya tienen 2 micrófonos o pueden sumar sus micrófonos de forma inalámbrica entre un lado y el otro, sumando hasta 4 u 8 micrófonos, dependiendo de las tecnologías que tenga cada aparato auditivo. Tienen también un receptor que nosotros en español llamaríamos bocina, ¿sí? ¿Sí? En términos de audiología lo conocemos como receptor, pero en realidad es una bocina, que es el amplificador que va a mandar la señal ya modificada, ya amplificada, hacia el transductor o hacia el molde, me falta la palabrita, pero al adaptador que vaya directamente al oído del paciente o del niño, ¿sí? Y algo que es muy importante es que todos los sistemas, por muy modernos que sean, por muy digitales, por muy computarizados, pues siguen dependiendo de la batería, ¿no? Entonces, ese ha sido uno de los grandes retos de la tecnología, ¿no? Hasta los celulares buscan la forma de optimizar su batería, lo mismo pasa con los auxiliares auditivos. Este es un esquema de un auxiliar auditivo muy moderno, ¿sí? Que ahorita, bueno, ahorita voy a explicar una situación que está aquí, que es un modelo RIC. Pero bueno, actualmente se dice que los auxiliares auditivos, el nivel de tecnología que tienen dentro, ¿sí? Es casi similar al nivel de tecnología que mandó al hombre a la luna en los años 60. Imagínense, esto es muy relevante porque en un aparato muy pequeñito, ¿sí? Como si me están viendo en el video, ¿sí? Como del tamaño del que estoy presentando, está los mismos componentes electrónicos o los mismos procesadores electrónicos que mandaron al hombre a la luna en los años 60. O sea, realmente son tecnologías muy sofisticadas, son tecnologías muy complejas, que bueno, no nos vamos a meter tanto en ese asunto, pero sí es importante que ustedes como personas que están en contacto con los niños escolares sepan que evidentemente, ¿sí? A mayor nivel de tecnología, pues un auxiliar auditivo tendrá un mejor rendimiento. Yo siempre comparto con los pacientes los auxiliares auditivos, es como hablar de celulares, en el sentido de que yo puedo, tanto existe un celular que se vende en el Oxxo, que me cuesta, no, bueno, no sé si todo el mundo conoce en el Oxxo o en las tiendas de conveniencia o en una farmacia, ¿sí? Un celular que cuesta 500 pesos, no sé, 450 pesos, ¿no? 800 pesos, a comprarme, y también existe, perdón, el iPhone doble 047-4 muy moderno acá, ¿no? O el Samsung S2025XHW, ¿no? O sea, muy sofisticado, pues con el cual, digo, con los dos puedo hacer llamadas, pero evidentemente la calidad de llamada de uno, pues va a ser muy básica, la calidad de llamada del otro, pues va a ser mucho más eficaz, además de todas las funciones computarizadas que ahora ya tienen los celulares, ¿no? Digo, con el que compro en la farmacia o en el Oxxo, pues no puedo generar ni siquiera una videollamada o no puedo tener Facebook o WhatsApp, etcétera. Y con los más sofisticados, bueno, son oficinas ambulantes donde yo puedo hacer presentaciones, textos, etcétera, ¿no? Películas, ¿no? De hecho, me estaba platicando alguien que el último video de Lady Gaga fue grabado con un iPhone, bueno, el último iPhone que salió, la verdad es que no sé cuál es el iPhone, pero, o sea, es con una calidad de video impresionante, ¿no? Entonces, los auxiliares auditivos funcionan igual. Esto es importante, ¿por qué? Porque en muchas ocasiones nosotros podemos ver un auxiliar auditivo por fuera y se va a ver exactamente igual que otro auxiliar auditivo.
Lo importante de los auxiliares auditivos son los componentes internos y sobre todo el microprocesador que ahora tienen. Son pequeñas computadoras. ¿Ok? Bueno. Hay diferentes modelos de auxiliares auditivos, ¿sí? Estos son como los más modernos, ¿sí? Los que nosotros vamos a tener más frecuentemente en la etapa escolar son estas curvetas, se llaman curvetas o modelos BTE o detrás de la oreja, que son estas curvetitas que tenemos aquí, ¿sí? Es lo más frecuente que lleguemos a tener. Sin embargo, también se pueden llegar a encontrar a unos muy parecidos, que son estos que están aquí al lado, que se llaman sistemas RIC. ¿Sí? RIC quiere decir receptor en el canal, es decir, esta cosita que es el amplificador, la bocinita que decíamos hace un momento, se va a encontrar dentro del hoyito de la oreja del conducto auditivo. Entonces, es muy poco común y de hecho no es nada recomendable que los niños, ¿sí?, tengan estos auxiliares famosos, los famosos chicharitos, porque entre muchas tantas cosas, con todas sus actividades, está en una etapa de crecimiento, se desajustan muy frecuentemente. Sin embargo, los pongo ahorita porque sí es probable que ya en el caso de los adolescentes o en jóvenes, estos auxiliares sí los puedan llegar a ver. Estas fotografías ya son muy viejitas, pero las quise poner porque aún en las escuelas, aún en muchos lugares, se ven estos auxiliares auditivos, sobre todo estos que tenemos aquí, estas curvetas grandes, de color carne, un poco estorbosas, de pilas muy grandes, ¿sí? Estos son los famosos auxiliares auditivos retroauriculares, o BTE, o curvetas, ¿sí? Estos que estoy señalando en este momento son los que se conocen como auxiliares de tipo concha, ¿sí? Estos son los intracanales o los que van totalmente dentro del canal, que aquí se ve la antenita, nada más un cachito de plástico con el cual yo puedo retirar o insertar el aparato. Estos dos, sobre todo, bueno, estos tres, no es muy poco probable. De hecho, si ustedes ven a un niño con uno de estos aparatos, inmediatamente recomiéndenle a los papás que asistan con un profesional de la audición porque no son recomendables para los niños por muchas razones. Los que se utilizan principalmente para niños son estos grandes, ¿ok? Entonces, los auxiliares auditivos, ya sean viejitos, como los o modelos anteriores, o aparatos más modernos, ¿sí?, como el que tenemos aquí a la izquierda, constan de las mismas partes, ¿sí? Tenemos esta parte que es muy importante que ustedes las conozcan, ¿sí?, que se llama codo, ¿sí? El codo es un acoplador acústico, esa era la palabra que me quería acordar hace un momento. Es un acoplador acústico de materiales muy específicos, ¿sí? Los que han tenido alumnos con aparatos auditivos, ustedes notarán que no se escucha el aparato auditivo, no tiene por qué escucharse el aparato auditivo. Los materiales con los que están hechos están científicamente evaluados para evitar la pérdida de la amplificación sonora. Entonces, los codos son de un plástico especial, ¿sí? Pues hay de diferentes formas, ¿sí? Particularmente, bueno, estos son como muy genéricos. Hay algunos que tienen algo blanquito acá adentro. No es un papelito que se le olvidó al fabricante, no crean eso. Son filtros acústicos también, que dependerá del modelo y de la marca del aparato auditivo. Tienen una razón de ser, entonces es importante que no se los retiren. Si me están siguiendo aquí en el video, pueden ver, les pongo aquí en la cámara, ahí se ve, este es un codo, y no sé si alcancen a ver que tiene una cosita blanca, déjenme taparle aquí porque hace una sombra, ahí se ve mejor, una cosita blanca allá adentro. Bueno, ese es un filtro acústico, es importante no retirárselo y ver que esté ahí. Eso dependerá de cada marca y el profesional en audición, pues será el encargado de darle servicio a eso. Otra de las partes que es importante de un aparato auditivo, ¿sí?, es la bocina o receptor, que ya hablamos de eso. Este generalmente se encuentra dentro del codo, ¿sí?, para evitar justamente la fuga de sonido. Recordemos que estos son, bueno, ahorita voy a terminar de las partes y me empiezo a emocionar, pero ahorita me regreso. ¿Ok? La bocina receptor, ¿sí?, están dentro del codo, ¿sí?, y van a dar o van a desembocar al conducto que tiene este codo, ¿de acuerdo? Otra de las partes que tenemos son los micrófonos, y esto es muy importante porque aquí en estos aparatos llamados de modelos anteriores, se ve el hoyito ¿sí?, donde entra el micrófono. En algunos de los aparatos nuevos,
¿sí? No se alcanzan a ver los micrófonos, pero aquí están los micrófonos, aquí este modelo tiene cubiertos los micrófonos con este protector para que les entre menos polvo, para que les entre menos sudor, para que no les no les vaya a entrar agua, por ejemplo, si es que les agarra la lluvia, ¿sí? Tenemos también el control de volumen, ¿sí? Que en muchos aparatos vienen marcados por números 1, 2, 3 o 4, dependiendo de la marca y la potencia, con unas rueditas. Algunos otros traen nada más un botoncito, ¿sí? Yo le voy apretando, apretando, apretando y le va subiendo el volumen, ¿no? En este caso, por ejemplo, este aparato que es más nuevo, ¿sí? Tiene una parte, un botón hacia arriba y tal vez uno hacia abajo. Hay otros que no tienen botón, solamente son táctiles, le voy tocando y se va amplificando o se va bajando, etcétera. ¿Sí? Esto dependerá también de cada marca. Tenemos un interruptor, ¿sí? De encendido y apagado, ¿sí? En estos aparatos venía generalmente una bolita, un 0, un 1 y una T. Venía como una T. Entonces, pues se ponía en 0 o en O, que era off, ¿sí? En M, que era el micrófono, ¿sí? Y la T, pues que era la telebobina, que era una tecnología, o es una tecnología que no se utiliza mucho, pero muchos aparatos todavía la tienen. Entonces, pues se subía la palanquita, se bajaba la palanquita y prendía el aparato. Y ahora los aparatos nuevos traen su interruptor justo en un espacio que se llama portapila o portabatería, que es donde insertamos la batería que va a alimentar a esta computadora. ¿Sí? Estas baterías hay de diferentes tamaños, hay de diferentes colores, de hecho vienen por colores, y estas baterías están hechas justo a la medida y las necesidades de cada aparato. Ahorita vamos a entrar un poquito más en estos detalles. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta las partes de un aparato auditivo porque ahí es donde nosotros podemos atender una emergencia en la escuela, ¿sí? Los aparatos más modernos, por ejemplo este que es de una marca específico, bueno, como no es televisión pública, no me importa, es la marca Phonak. Este aparato es, bueno, es una línea que tiene esta marca que se llama Phonak, en el cual tenemos una línea pediátrica específica, que si se fijan tiene básicamente los mismos elementos, exceptuando este 7, que es una luz indicadora, es una luz de LED, con la cual yo puedo verificar el funcionamiento del aparato, ¿sí? Y esto es muy importante y es una herramienta que puede ser útil, porque en muchas ocasiones, si el niño no está, es como, son las primeras etapas que trae su auxiliar auditivo, o está muy pequeñito, el LED me va indicando si está funcionando el aparato, si está prendido, si tiene suficiente carga, si yo como profesor o como acompañante del niño puedo verificar que esté funcionando el aparato, ¿no? Los interruptores, pues bueno, son mucho más estéticos, tienen un diseño más moderno, ¿sí? Pero básicamente son los mismos elementos que tiene un aparato. ¿Sí? Algo que es muy importante en los auxiliares auditivos retroauriculares o de curveta es el molde. El molde es un acoplador acústico que va justamente desde donde termina el codo y lleva el sonido directamente al conducto auditivo externo del niño, en este caso. ¿Sí? Hay diferentes tipos de molde, ¿sí? Hay diferentes materiales del molde, ¿sí? Y estos dos puntos son muy importantes que ustedes los tengan en cuenta. Porque el codo, generalmente, si me siguen aquí en video, ¿sí? Este es un aparato auditivo. Fer García, ¿podrías prender tu cámara para decirme si se ve bien todo? Ay, sí, por ver, igual está haciendo otra cosa y ya la comprometí. No, 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 Doc, es que no puedo activar mi cámara, Bueno, pero pero sí sí me se ve ves. bien. Ajá, Bueno, sí se ve ay, bien. muchas gracias, Fer. Entonces, De nada. esto es muy importante. El codo generalmente entra enroscándose, ¿sí? Entonces, si ustedes le giran así, se separa del aparato auditivo, ¿sí? Esto es muy significativo, ¿por qué? Porque muchas veces los niños jugando, ¿sí? Pues le dan vuelta, ¿no? O sea, dicen, ay, pues mira, da vueltitas, ay, qué padre, ¿no? Y dice, ay, le están dando vueltitas y vueltitas y vueltitas. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque recordemos, es lo que les iba a decir hace rato, recordemos esto. Aquí yo tengo micrófonos y aquí yo tengo una bocina.
Y lo mismo que le pasa al equipo de sonido de la escuela o a la bocina del karaoke, a cualquier bocina, si yo acerco el micrófono a la bocina, se va a dar algo que se llama bucle de retroalimentación, ¿sí? O de realimentación. Es decir, el micrófono amplifica, sale el sonido amplificado y le vuelve a llegar el micrófono, lo vuelve a amplificar, le vuelve a llegar el micrófono y se vuelve un bucle, ¿sí? Un círculo de amplificación y amplificación y amplificación y amplificación, y por eso empiezan a pitar los aparatos. Entonces, una de las partes donde más sensible puede ser este asunto es que el codo esté flojo. Entonces, es una de las cosas que ustedes pueden revisar sin ningún problema en la escuela. Le quitan el aparato al niño y verifiquen que esto ya no gire, ¿sí? Si está girando, si está, porque miren, de hecho puede estar hasta de cabeza, se sorprenderían de las cosas que uno ve en lo cotidiano. Entonces, pues hay que acomodarlo bien, hay que dejarlo bien apretadito, tampoco hay que forzarlo mucho porque pues son materiales plásticos que si lo forzamos mucho se puede barrer y entonces si se empieza a jugar, ¿sí? Es decir, que tenga un mal, que no esté embonando de forma correcta, pues va a estar jugando sonido y ahí sí ya no vamos a poder hacer nada, ¿de acuerdo? Otra de las cosas que es muy importante, este molde puede ser de dos materiales, de silicón o de acrílico, ¿sí? Ese material, bueno, lo determina el audiólogo o el audioprotesista y decidirá qué material es el más útil para él. Pero lo que es muy importante en este sentido es lo siguiente. El codo con el molde se acoplan de forma manual, ¿sí? Es decir, se ponen y se quitan con mi manita y con fuerza. Y muchas veces estas mangueras, con el uso, con el sudor, con el calor, se empiezan a endurecer o se empiezan a cuartear, ¿sí? Llegan a tener pequeñas fisuras y por ahí puede fugar el sonido. Entonces, si el niño le está pite y pite y pite el aparato con el pitido, es que hay algún punto de fuga del sonido y eso, además de que no está amplificando y el niño no está escuchando lo que tiene que escuchar, puede también ser molesto y ser un distractor para los otros compañeros. Uno de los puntos más débiles de los moldes es justamente esta unión, ¿sí? No sé si me alcanzan a ver, ¿sí? Esta unión donde, ¿sí? El molde se mete al acoplador. Como es una curva, ¿sí? Como está curveado, si el niño le está moviendo, hay niños que tienen algunos datos de ansiedad, se lo empiezan a morder, etcétera, pueden romper el tubo y esto puede generar fugas. Entonces, hay que estar verificando que el tubo esté en buenas condiciones. Y otra cosa que es importante con el molde, estos moldes están hechos al tamaño y a la forma de cada niño. Y sabemos que una de las etapas de mayor desarrollo físico, pues es la infancia. Entonces, hay ocasiones que se desajustan ya porque el niño se estiró, porque el niño creció un poquito, y esto ya no está embonando de forma correcta en el conducto auditivo. Entonces, también puede estar generando la fuga de sonido por acá. Todos los moldes, si lo logran ver, tienen este chipotito o esta prominencia, ¿sí? Es la que va dentro del conducto auditivo. Hay que estar muy atentos a que eso esté dentro del conducto auditivo. En muchas ocasiones queda por fuera, ¿sí? O queda ahí, no en el hoyito de la oreja, y hacen que esto se doble. Al ser material blando, hacen que se doble y se esté doblando, y que no esté embonando directamente en el conducto del niño. Y esto, por un lado, pues va a hacer que el niño no esté recibiendo la estimulación acústica correcta, y por otro lado, pues va a deformar el molde. Entonces, se tendrá que hacer otro molde. Entonces, es muy importante tener en cuenta este asunto del molde. Hay diferentes, como les decía, hay diferentes tipos de moldes, diferentes colores. Esto lo determina el audiólogo, el audioprotesista, quien va a decidir cuál es el material más adecuado para cada paciente. Y bueno, como les decía, existen también los aparatos RIC o receptor en el canal que pueden llegar a tener ustedes, sobre todo ya en adolescentes o en jóvenes, ¿no? En jóvenes de bachillerato o en jóvenes universitarios, ¿sí? Y funcionan muy diferente. ¿Por qué? Porque en este caso de los aparatos que tienen codo, ¿sí? Y que tienen este acoplador que se llama molde, el amplificador se encuentra dentro del cuerpo del aparato. Mientras que en los sistemas RIC, ¿sí? El amplificador se encuentra fuera del aparato. Entonces, en muchas ocasiones, este tubito que vemos aquí, si lo ven con detalle, adentro se ve un pequeño hilo, es un cable
que es el cable que lleva la información y la energía eléctrica al receptor o amplificador, que es este de acá. Esto es muy común que se lleguen a dañar justo en estos puntos, en este punto que si lo dobló, si se lo puso a la carrera, si se llenó de cerilla, este es más fácil que se llene de cerilla y deje de amplificar. La cera o cerilla es muy común que se quede atorada justo aquí, en la punta del molde. ¿Sí? Ustedes van a estar viendo que aquí en la punta del molde, ¿sí? pueden llegar a tener cerilla, ¿sí? o cera. No se preocupen, esto es muy fácil. Ustedes solamente necesitan, en todas las escuelas, sobre todo en las primarias, tenemos de este hilo, no sé si se alcanza a ver, creo que sí, este hilito, ¿sí? De estos hilos de plástico, de nylon. Entonces, ustedes lo único que tienen que hacer, ¿sí? Es, y sin miedo, ¿eh? No le pasa nada a su aparato, ¿sí? Y esto lo pueden resolver muy, muy fácilmente y muy pronto ustedes en la escuela. Entonces, tienen ustedes su aparato aquí. Aquí se ve lleno de cerilla. ¿Qué hago? Se lo quito así al niño. Con este hilito de acrílico, de nylon, lo meto, ¿sí? Empujo. Ya sale por aquí el taponcito de cera. Y no me lo limpio y lo jalo y ya. Eso es todo. ¿Sí? O si tienen algún tipo de perilla, ¿sí? A veces en la escuela tenemos perilla, o por ejemplo los que tienen guardería o bebecitos, esos son pues, como para perilla para limpiar secreciones. Evidentemente que no tenga secreciones porque si no, ahí lo vamos a dejar todo lleno. ¿Sí? Le pongo la perilla, le soplo y se bota el tapón. ¿Sí? Y ya, tan, tan. No hay mayor asunto. Se lo vuelvo a poner aquí, se pone con fuerza. ¿Listo? Y va para su orejita. Ya, eso es todo. ¿Sí? Entonces, realmente, eso, la verdad es que muchas veces nos llegan los papás preocupados, es que ya no suena el aparato, ya no se oye, etcétera, y muchas veces solamente es que está tapado. O sea, no hay mayor asunto. Pero, en este caso de los aparatos que utilizan molde, los BTE o curvetas, ¿sí? Si no tiene molde y tiene este tipo de aparato, ahí puede ser que requiera un cambio de filtros. Ahí afortunadamente ya los jóvenes, pues bueno, ya están más interesados en la tecnología y en el cuidado de sus aparatos y ellos tienen algo de información de cómo ir resolviendo estas situaciones de filtros o de cambio de olivas, etcétera, ¿no? Algo que también es muy importante, ¿sí? Todos los aparatos, su audioprotesista o su audiólogo los va a marcar, ¿sí? Les pone una pequeña marca, a veces son marcas muy, muy pequeñas, ¿sí? A veces ya son un poquito más grandes, pero esto es importante. Todo lo que vean ustedes de color rojo es del oído derecho y todo lo que vean del lado de color azul es del oído izquierdo. Y esto se los digo, ¿por qué? Porque luego, por ejemplo, este aparato sería un aparato, está diseñado como para el oído derecho, y luego llegan, ¿sí? Y así los aparatos hechos bola, así, porque, ay, es que no me entra, no me entra, no me entra, y lo forzan para que se embone cuando corresponde al otro oído, no al oído que le toca. Entonces, ustedes fíjense muy bien siempre, deben de traer una marquita, ¿sí? En algún lado, muchos de los papás son muy cuidadosos con esto, ¿sí? Y hasta les ponen un poquito de esmalte de uñas, de un color de otro, para poderlos diferenciar. Entonces, si traen los aparatos, pregúntenle al papá de qué lado lo utilizan, ¿no? Algo que también es muy importante, los portapilas en muchas ocasiones no se alcanzan a ver, ¿sí? Por ejemplo, este aparato, si se fijan, aquí tiene una pequeña pestañita. Y este es el que me sirve para abrir y cerrar la pila. ¿De acuerdo? Esto tiene que estar bien selladito, bien parejito acá, ¿sí? Porque si queda un poco abierto como esto, así como lo estoy presentando, ¿sí? Ahí se ve mejor. ¿Sí? Ahí ya está apagado el aparato. Esto tiene que embonar a la perfección para que, pueda encender. Y evidentemente cuando le metemos la pila se escucha un pitido del aparato. ¿Sí? Otros modelos, por ejemplo se fijan, tiene esta pestañita también acá. Lo único que yo hago es, así está apagado. ¿Se acuerdan que hace un momento aquí lo pongo en la diapositiva? Hablábamos de los receptores, del portapila.
Esta pequeña pestañita me sirve de portapila y además me sirve para prender y apagar el aparato. Esto, para que esté prendido, tiene que estar bien cerradito, no tengo ningún punto de salida, ¿sí? Y si no, y si está un poquito salido, es que está apagado el aparato, ¿de acuerdo? Bueno, voy a hacer una pequeña pausa para revisar el chat, ¿sí? Para ver si hay alguna pregunta con respecto a esto. A ver, déjame ver. ¿Cuánto tiempo es recomendable cambiar el molde de un niño? Esto dependerá de varias cosas. Uno, ¿sí? Depende de si el niño está creciendo o no está creciendo. ¿Sí? Depende de la higiene del molde, también es importante. Estos moldes, como les digo, se pueden retirar del aparato, del componente electrónico, y se pueden lavar con agüita y con jabón normal, común y corriente. ¿Sí? No le pongan detergente, no le pongan cloro, no le pongan desinfectante, no le pongan, o sea, agua y jabón. Sobre todo jabón de líquido, es muy, muy bueno, ¿sí? Y ya lo dejan secar, ¿sí? Este tubo es el que se llega a romper, esta es la parte más frágil. Entonces, si se llega a romper, su audioprotesista o su audiólogo puede hacer el cambio del tubo, pero hay que tener en cuenta que los niños, como ya lo comentaba hace un momentito, crecen muy rápido. Entonces, a veces ya se desajustan de toda esta parte y por lo tanto hay que cambiar el molde. Realmente no hay como una etapa determinada para el cambio del molde, dependerá de las condiciones de higiene del molde o dependerá también de si el niño creció. Algo que es muy importante, que es muy frecuente también en los niños. Si al niño se le llega a reventar el oído y tiene pus, esto se vuelve un objeto de contaminación. Entonces, en muchas ocasiones, se llena esto de pus, se lo quitan el aparato, le dan tratamiento al niño, pues ya se le quitó, y le vuelven a poner el mismo molde. Aunque esté muy lavado, generalmente llegan a tener bacterias o residuos que pueden volver a infectar el oído. Entonces, lo mejor es volver a cambiar el molde. ¿Ok? Ok, bueno, Gaby ya nos ayudó a preguntar esto. Responder esto, perdón. ¿Cómo saber la durabilidad de la pila? Ahorita les vamos con las pilas. Esperemos un poquito, ¿sí? Buen día. ¿En todos los auxiliares el codo se mete girándolo? No, hay algunos auxiliares en los cuales embona a presión, ¿sí? Son los menos frecuentes, casi todos. ¿Por qué? Porque son los que más fácil pueden desajustarse y tener retroalimentación. Casi todos ahora giran. Entonces, no todos. Eso depende también de la marca del aparato y sobre todo de la marca, ¿ok? ¿Pueden escuchar música con audífonos de orejeras? Generalmente sí, pero la calidad va a ser muy mala. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, como les explicaba hace un momentito, los micrófonos, por ejemplo, están aquí. Entonces, si la orejera o los audífonos quedan sobre los micrófonos, no va a llegar el sonido de forma correcta. Los micrófonos, que son estos, en este modelo, ¿sí? O que son, déjenme ver, ¿dónde está el otro? Por ejemplo, en este otro modelo, lo veo aquí, son esos mini hoyitos que están ahí, ¿sí? Pues generalmente quedan arriba de la oreja, entonces aquí es donde queda la orejera y a veces no amplifica de forma correcta. Ahorita vamos a hablar de eso porque en el caso para escuchar música existen accesorios adecuados para que se puedan tener esta conectividad. Entonces, ninguno va pegado de los moldes, de los codos, Claudia, o sea, pegado con algún resistol o con algún adhesivo, supongo que te refieres. No, en teoría ninguno debe de ir. Sí, no. Entonces, no. Si trae resistol, si trae cola loca, si ya le metieron mano y fue una reparación ahí medio hechiza, entonces hay que tener cuidado. Aquí nos dice, cuando los niños tienen tubo de ventilación, ¿es recomendable el molde? Sí, pero ventilado. ¿Sí? Es una modificación que el audiólogo, el audioprotesista, estará haciendo, ¿sí? Estará haciendo y teniendo en cuenta, ¿sí? Generalmente, les digo, deben de tener ventilaciones. Ahorita no tengo ningún molde ventilado por aquí. No tengo ningún molde ventilado, pero el molde generalmente tiene un hoyito, ¿sí? Tiene unos hoyitos por estas zonas. Este no lo tiene, ¿eh? Pero generalmente tiene un hoyito por acá que se comunica a la parte interior y eso ayuda a que entre y salga aire y que no se junte tanta humedad dentro del conducto auditivo. Aquí nos pregunta Brenda, ¿con dispositivo de implante coclear puedo usar audífonos de orejeras?
Sí, pero va a pasar lo mismo. Y de hecho creo que todavía es un poquito más incómodo. Ahorita vamos a hablar también de los accesorios. Entonces ahorita les platico de eso. Bueno, cierro el chat y vamos a continuar. Otros de los auxiliares auditivos que todavía llegamos a encontrar muy comúnmente son los vibradores óseos. Estos vibradores óseos, ¿sí? Constan de dos partes, ¿sí? El vibrador como tal, ¿sí? Bueno, tres partes. El vibrador como tal, la diadema, ¿sí? Que es una diadema metálica que ejerce presión, ¿sí? Y el aparato auditivo, que en este caso es una curveta modificada, ¿sí? Donde, si se fijan, los cablecitos salen en el área correspondiente al receptor o la bocina. O este otro modelo que tenemos acá, un poquito más sofisticado, poquito, ¿sí? En el cual yo tengo aquí un control de volumen, aquí va la batería y aquí está el mismo micrófono, aquí se procesa el sonido y se lo manda al lado contrario al vibrador. Estos vibradores pues, son ya tecnología muy viejita, análoga. Realmente la calidad de sonido dependerá de la marca y dependerá del nivel de tecnología. Pero igual que que el auxiliar auditivo, de hecho estos requieren afortunadamente un poquito menos de mantenimiento, son más guerreros, ¿sí? Pero desafortunadamente ya están saliendo del mercado, es más difícil conseguirlos. ¿Por qué? Porque ahora para este tipo de alteraciones auditivas como las microtias, las atresias, las alteraciones del oído medio, afortunadamente también tenemos tecnologías digitales muy sofisticadas como el sistema Baja, este sistema que se adhiere ya sea de forma con un pivote que se pone de forma quirúrgica o por medio de imanes, ¿sí? Y transmite el sonido ya sin diademas, se fijan, estéticamente es muy amable. De hecho, pues en este paciente no se ve en absoluto nada el amplificador. O podemos utilizarlo de una manera, es mucho más pequeño, ya tiene los micrófonos, los vibradores en el mismo componente tan pequeñito, o este nuevo que se llama Adhere, ¿sí? El Adhere que es de la marca Medel, que ya se adhiere con una calcomanía, o sea, ya ni siquiera utiliza la diadema, ni el elástico, ni el pivote metálico, nada. Se adhiere con una calcomanía y amplifica bastante bien. Y bueno, y tiene entrada para conectividad de accesorios también. Y bueno, es una maravilla porque si quiere escuchar la música, la escucha por acá. Y no hay que someter a cirugías o les digo, o a estos dispositivos incómodos y poco estéticos como las diademas. Evidentemente, como los celulares, a mayor tecnología, mayor su costo, pero también mayor su beneficio. Eso hay que tener muy en cuenta. Y se lo digo porque muchas veces me preguntan, oiga, los aparatos son muy caros. Bueno, es más caro no escuchar, o es más caro escuchar con mala calidad, o es más caro que esté batallando con el aparato, que no tenga calidad de sonido, que no sea lo suficientemente potente o de suficiente calidad el sonido que amplifica. Eso le va a salir más caro porque además pues, va a estar viniendo y viniendo a estar haciendo evaluaciones y pues bueno, cada evaluación le va a salir más caro. Entonces, si se compra un aparato un poquito de costo más alto, pero de mayor calidad, pues evidentemente tanto las visitas como las garantías, como la calidad de sonido, pues será mucho mejor, ¿verdad? En el caso del implante coclear, yo creo que muchos de ustedes ya han tenido contacto con ello. Si el implante coclear tiene una parte interna que se pone a través de una cirugía, ahí nosotros ni nos vamos a meter ahorita, ¿sí? Pero es importante que más o menos la conozcan, ¿sí? Que es esta. Y tenemos un componente externo, que es el que nosotros vemos, ¿no? Que trae el niño en su orejita y pegado. Las partes externas tienen el procesador, que es justamente, bueno, este modelo ya es muy viejito, está así todo cuadradito, ¿sí? Aquí están los procesadores, aquí está la batería, ¿sí? Está el cable de la antena y está probablemente la antena y la bobina, que es esto de acá, ¿sí? Entonces, los implantes cocleares, a diferencia de los auxiliares auditivos, no mandan sonido, ¿sí? Ellos procesan el sonido desde esta parte, ya lo transforman en energía eléctrica, energía electromagnética, que van a transmitir de esta forma. Por lo tanto, son muchísimo más sofisticados y por lo tanto es muchísimo más caro, ¿no? Por ejemplo, estos son los nuevos modelos de la marca Cochlear, que es el Canso, ¿sí? El cual, si se fijan, ya no tiene la curvetita, este ya es como un disco que se ve aquí pegadito, ¿sí? Ya no tiene cables porque justo una de las partes que más se dañaban de los implantes cocleares, sobre todo en los niños, eran los cables. Este cable que va para acá, para la antena, ¿sí? Era el que más se dañaba porque, bueno,
al ser un elemento plástico que está expuesto al sol, al sudor, a la lluvia, etcétera, pues se va endureciendo y es más fácil que se vaya quebrando. Además, bueno, pues un niño pocas veces le pone atención si se lo puso bien o no se lo puso torcido, etcétera, y a veces lo hacían así trencita y se lo ponían, ¿no? O luego, bueno, entre la desesperación de que se le caía la antena, muchos papás pues, le ponen un pasador o le ponen algo ahí que presione el cable y pues lo van trozando, ¿no? En el caso de la marca Advanced Bionics, el más nuevo es Naida 690 o 670, donde, pues bueno, la antena hicieron una modificación muy buena, que es que la antena ya gira, entonces disminuye el riesgo de que se vaya a quebrar, sin embargo, sigue siendo el punto más débil de los implantes cocleares, el cable de la antena. ¿Sí? Y este otro modelo que también tiene la marca Advanced Bionics, que se llama Neptune, ¿sí? Que está diseñado específicamente para poderse mojar, ¿sí? O sea, con el Neptune el niño se puede meter a nadar, se puede meter a la alberca, puede andar brincoteando en los charcos sin ningún problema y puede ser muy feliz. Sin embargo, requiere ciertos dispositivos especiales porque la antena es una antena especial para poderse mojar, no se puede mojar nada más con antena regular, la antena de aire le llamamos coloquialmente, sino necesita una antena de agua y también el cable, este cablecito blanco que tenemos aquí, es la parte que más se llega a dañar en el caso del implante coclear. En el caso de Advanced Bionics, que también puede llegar a tener este accesorio que se llama T-Mic, ¿sí? El T-Mic, se fijan, es muy delgadito también. El filtro se puede llenar de cerilla, el cable lo pueden trozar, lo pueden doblar y esto también le va a causar alteraciones al implante. La gran ventaja que tienen los implantes cocleares es que generalmente casi todos, tienen un LED indicador de funcionamiento. Entonces, si se pone en amarillo o se pone en rojo, algo le está pasando. Ahí sí, lamentablemente, a nivel de la escuela, no hay mucho que le podamos hacer, ¿sí? Lo que podemos hacer siempre es verificar la batería. Es muy importante que tengamos buena comunicación con los papás para que tengamos una batería o hacer que ellos de forma cotidiana verifiquen que el niño llega con la batería cargada a la escuela. Esa batería es muy fácil de cambiar, no tiene mayor asunto. Varía muchísimo por cada una de las marcas de implante, entonces yo sí les sugiero ahí, si el niño está implantado, tómense un momento para platicar con los papás acerca del cuidado y de qué cosas ustedes pueden solucionar de forma emergente en la escuela. Recuerden que al igual que los celulares o las computadoras, entre más utilicemos las diferentes funciones que tiene un auxiliar auditivo o un implante coclear, consumirá más batería. Entonces, al momento que consume más batería, la durabilidad de esta en horas se va reduciendo. Entonces, si por ejemplo son escuelas de tiempo completo y además ese día el niño le tocó educación física y después le tocó música y después le tocó ponerse a cantar y no sé, varias actividades que involucren el procesamiento de sonido, evidentemente el aparato requerirá más energía y le consumirá la batería más pronto. Esta otra marca, que es la marca Medel, ¿sí? Se fijan en la antena, aquí tenemos la antena, aquí tenemos el procesador, el otro tipo de implante que ya no tiene cables, que se llama Rondo, ¿sí? Que también se adhiere ya sin cables. En este caso del Sonata, ¿sí? También el punto más débil, siempre, vuelvo a hacer énfasis, es este cablecito. Y es importante que ustedes, les digo, tengan buena comunicación con los papás. Si tienen pacientes que son usuarios de implante coclear, verifiquen que cada vez que llega a la escuela, los componentes del implante estén íntegros y que esté funcionando, que el LED no esté en rojo, que no esté en amarillo, que esté siempre en verde. Se pone en verde cuando recibe sonido, entonces ustedes le pueden aplaudir poquito o hablarle directamente a la orejita y van a ver que se pone verde, ¿sí? Si no está en verde, si está en amarillo o en rojo, pregúntenle al papá y verifiquen, que él mismo verifique si algo no está fallando, ¿sí? A veces se pone en rojo nada más porque la antena no está bien adherida al componente interno, entonces nada más moviéndole poquito, ya se pone en verde, ¿no? Sí, sí, a veces también requiere que el cabello esté cortito de la parte donde se une la antena al imán. Entonces, pues también comentarle a los papás, pues que ellos mismos chequen si necesitan cortarle el cabello en esa parte o si necesitan aumentar el imán, eso ya lo hará su audiólogo, ¿sí? Para que no ande bailando la antena
nada más, pero sí es muy importante que ustedes no le pongan nada, por ejemplo, diurex, o bueno, cinta adhesiva, o algún pasador, o algo ahí para que no ande bailando. No, no toquen ese cable, esos cables son delicados. Sí, sí aguantan el trato rudo de los niños, pero sí pueden llegar a tener fracturas o fisuras, y estos cablecitos son algo costosos, ¿de acuerdo? Entonces les marco aquí los puntos de mayor vulnerabilidad del implante coclear. Digo, puede ser en el caso de esto, el accesorio T-Mic, o que esté sucia el portabaterías o la batería esté descargada, que no esté embonando bien. Les digo, todos los componentes de los implantes y de los auxiliares auditivos tienen un diseño muy bonito, muy ergonómico. Entonces, si algo ven que no está ajustando bien, no está bien puesto, ¿sí? Y aquí, bueno, les digo, las uniones del cable es donde pueden tener estos problemas. Y aquí esto es importante porque aquí está el micrófono. Y bueno, de verdad, luego me sorprenden los niños, ¿no? Cuando no están hartos de escuchar. Bueno, a mí me ha tocado niños que le ponen cinta adhesiva aquí a los micrófonos para no escuchar a los demás, ¿no? Entonces hay que verificar que los micrófonos estén destapados, que estén limpios, que tengan mantenimiento los aparatos. Algo que quiero hacerles también énfasis con el asunto de los micrófonos es que todos los micrófonos, particularmente de los auxiliares auditivos, pero también de los implantes cocleares, tienen una distancia de funcionamiento de 1,5 metros. Es decir, están diseñados para escuchar a un interlocutor humano, principalmente, a 1,5 metros. Los de nueva tecnología, ¿eh? Los viejitos, a eso sí, aunque a veces aunque nos pongamos cerquita no escuchan. Pero los micrófonos de los auxiliares auditivos modernos están diseñados para tener conversaciones a 1,5 metros de distancia. Más allá de 1,5 metros no van a amplificar de forma correcta. Es decir, sí amplifican, pero amplifican todo igual. Entonces, es muy importante que si ustedes tienen a un niño, ¿sí?, con auxiliares auditivos en el salón de clase, este niño esté sentado en las bancas de enfrente. Y sobre todo que ustedes le estén hablando del lado donde trae sus auxiliares auditivos. Si trae los dos, pues bueno, no hay mayor asunto. Pero si solamente trae uno, debe de estar más próximo ese oído a la fuente de sonido del profesor. Entonces, esto es muy importante que lo tengan en cuenta, porque luego me dicen, es que el niño está, no sé, a mitad del salón y yo le hablo y no voltea. No, no va a voltear. ¿Por qué? Porque los micrófonos, así sea del aparato más sofisticado, del aparato más caro que ustedes puedan imaginar, solamente tienen una distancia óptima de funcionamiento de 1,5 metros. Más allá del 1,5 metros se requiere un dispositivo que nos permita, ¿sí?, mandarle la señal directamente a los oídos de este niño. Pero por otro lado, recordemos, bueno, yo que les digo a ustedes, que son los que viven la batalla cotidiana en los salones de clase, pues que puede haber grupos enormes, hasta de 35, 40 niños, y pues bueno, no todos son unos angelitos, ¿verdad? Luego sí están, como que les dieron a todos chocolate en la mañana, y andan bien prendidos ese día, ¿no? Entonces hay mucho ruido. Entonces, el aparato auditivo, pues les digo, aunque esté priorizando preferentemente la voz humana, pero preferentemente a 1,5 metros, pues va a escuchar más a su compañerito de banca o al niño que está adelante de él, que al profesor que está a unos 2, 3 o 4 metros. Entonces, para eso existen, se ha estudiado muchísimo estas dinámicas en los salones de clase, ¿sí?, de cómo interfiere el ruido con el ruido el ruido de fondo del salón de clases, que ya vimos también con la doctora Laura Julia la semana pasada, una plática muy bonita, así comercial, que pueden ver en nuestro canal de YouTube, donde explica justamente las características acústicas de los salones de clase. Entonces, para eso existen los sistemas de comunicación inalámbrica. Estos sistemas de comunicación inalámbrica van a superar barreras acústicas como el ruido en un salón de clases con niños haciendo actividades cotidianas que tienen que hacer. Entonces, si ustedes se fijan aquí en la imagen, la profesora trae un pequeño dispositivo electrónico con un micrófono, sí, colgado aquí en la blusa, y aquí los niños traen sus auxiliares auditivos, bueno, aquí un implante coclear, sí, aquí un auxiliar auditivo, que antes, bueno, se llamaban sistemas FM. El sistema FM ya no se utiliza, o se utiliza cada día menos. ¿Por qué? Porque son sistemas de radiofrecuencia, y ahora se utilizan sistemas de banda ancha tipo Bluetooth, en la cual la calidad de sonido, la cantidad de información que pueden recibir los auxiliares auditivos directamente desde el micrófono,
¿sí? Del profesor hasta el aparato del amplificador son muchísimo más sofisticados y más enriquecidos en calidad sonora. Y lo que hace esto es brincarse todo el ruido de fondo y priorizar la voz de la persona que traiga el receptor, ¿sí? Estos sistemas nos ayudan a disminuir distancia, reverberación y ruido en el salón de clase. Les voy a poner este audio, espero que se escuche bien, si no, bueno, cuando puedan ver la repetición en el canal de YouTube, lo podrán escuchar, pero este es el sonido sin estos sistemas de comunicación inalámbrica. Si ustedes se fijan, bueno, si es que se logra escuchar bien, solamente se escucha el ruido de fondo, se oye como mucho ruido, se oye muy poco, perdón, se oye muy poco la voz de la profesora. Sí, ahí al fondo se logra como entender que alguien está hablando, pero no tengo idea de qué está diciendo. Y con los sistemas de comunicación inalámbrica, bueno, en este caso aquí les puse la marca, ¿sí? Las cosas cambian enormemente. No sé, creo que algo pasó. A ver, ahí está. Voy a poner esto. Bueno, espero que se haya podido escuchar un poco. Y la verdad es que, sí, lamento mucho, es una situación que no preví para la diapositiva, pero bueno, esperemos que ya cuando editemos el video lo podamos escuchar un poquito mejor. Entonces, la gran ventaja es que estos nuevos sistemas de comunicación inalámbrica me permiten suprimir todo el ruido de alrededor y priorizar la voz del profesor, ¿sí? Que es muy importante, ¿sí? En este caso, ¿sí? Se fijan, este modelito, bueno, ya está muy viejito, pero afortunadamente ahora los nuevos, que por ejemplo en esta marca que se llama Roger, sistema Roger, ¿sí? Ya vienen integrados al diseño de los aparatos, son mucho más estéticos. Y por ejemplo, este sistema de micrófonos, puede el profesor seleccionar a una persona o puede seleccionar a un grupo de personas dependiendo de cómo esté trabajando. Y por otro lado, también puede verificar si el aparato tiene batería, no tiene batería, etcétera, ¿no? Esa es una de las ventajas de estos sistemas. De otras marcas también existe este sistema que se llama DEX, ¿sí? En el cual, bueno, no es una gama específica para los niños, pero también es muy útil, ¿sí? En el cual, bueno, también tenemos micrófonos y tenemos transmisores para que la información acústica verbal les llegue directamente a los aparatos auditivos a los niños y, pues, bueno, puedan tener muchísimo mejor claridad y entender mejor las conversaciones. Y que algo que es muy importante de estos sistemas de comunicación inalámbrica es que superan la barrera del 1,5 metros. Como les decía hace ratito, los micrófonos del auxiliar auditivo, por muy sofisticado que sea, tienen 1,5 metros de distancia, de alcance, y con los sistemas Roger o sistemas DEX pueden alcanzar hasta los 10 o 15 o 20 metros, dependiendo del tipo de sistema, independientemente de dónde se encuentre localizado el niño dentro del salón de clases, siempre y cuando esté dentro del salón de clases. Tampoco sirve para ver si está en el baño, y yo le hablo, oye, ¿dónde anda? Pues no. Siempre es dentro del salón de clases, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hacer si el niño no escucha en el salón de clases? Pues primero verificar que traiga los aparatos, porque realmente puede parecer una cosa muy boba, pero créanme, si llega a pasar, los niños luego no traen los aparatos, sobre todo las niñas si traen el cabello largo, o los niños con cabello largo, pues luego no se los ponen, ¿eh? O sea, son luego medio tremendos. Pero si un niño no se quiere poner los aparatos, hay que verificar por qué no se quiere poner los aparatos, porque puede ser que están mal calibrados, puede ser que estén descompuestos y que el sonido le sea incómodo,
y el sonido diga, ay no, entonces pues mejor me los pongo, pero los traigo apagados, porque me molesta el ruido, pero pues no le quiero decir a mis papás porque se me cayeron ayer o los mojé, etcétera, y me van a regañar, ¿no? Puede ser. Verificar que estén encendidos también. Créanme que a mí me ha tocado ver niños, ¿sí?, que en esta parte que es el portapilas, ¿sí?, le ponen ya sea cinta o le ponen papel para que la batería no haga contacto y entonces no se prenda el aparato. Entonces, pues ellos en su casa, pues le ponen su pila así, se lo ponen y el papá ya se va muy contento y pues muchas veces con las carreras de la mañana, pues ya nos vamos al trabajo y dejamos a los niños a la escuela, lo que sea, pero nunca verificamos si están prendidos o no los aparatos, ¿eh? Entonces hay que tener cuidado con eso. Luego también algunos niños, medio mañosones, quitan el codo y le ponen un papelito, ¿no? Aquí dentro, se fijan, hay un hoyito, entonces ahí le ponen papelito y ya, se ponen el codo y ya. Ellos muy felices, no, pues si traigo mi aparato, pues no sirve, no sé. Entonces hay que verificar que emita sonido, ¿sí? Una forma muy, muy fácil de verificar que emita sonido es ponerle la pila. Yo creo, bueno, si todos han estado con auxiliares auditivos, pues bueno, podrán darse cuenta de ello, ¿sí? Si yo pongo la pila, es bueno, si ustedes tienen alumnos con auxiliares auditivos, pídanle a los papás que les dejen una pila, por lo menos, ¿sí? Una batería, ¿sí? Las baterías tienen un papelito, ¿sí?, adherido. Este papelito no hay que quitárselo hasta el momento en que vamos a utilizar el aparato. Cuando vamos a usar el aparato, le quitamos la pila y listo, ¿de acuerdo? La pila tiene que entrar muy fácilmente en el portapilas. Casi todos los aparatos, a ver si se alcanza a ver, tienen un dibujito, así se ve. Tiene un dibujito de la pila. Entonces dice, pues la pancita va para abajo, la pancita va para arriba. Y otra cosa es que, por ejemplo, en este aparato, pues sí entra la pila, pero entra un poco forzada. Y si no cierra fácil, no lo forcen, entonces está mal puesto. ¿Sí? Pues volteo la pila, entra muy fácil y cierra muy fácil. ¿De acuerdo? Y les digo, el aparato lo primero que va a hacer es pitar. Entonces, ojo, por ejemplo, si fijan, este aparato le puse la pila y no está pitando hasta en este momento. Algunos los programamos para que se retrase el encendido. ¿Para qué? Para que tengan tiempo de ponerle la pila y bueno, mientras están batallando que si le ponen el aparato y el molde, está apagado y no está pitando. Hasta después de un ratito, tiene un retraso de 12 segundos. Ahí está. Ahí se oye el aparatito, pita. Ahora los aparatos modernos, si se fijan, yo lo pongo a pitar y se le quita, o empieza a quitárselo. Están diseñados para eso, para detectar si están pitando y solitos retirar el sonido, ¿eh? También hay que tener cuidado con eso. Entonces, ya, verificar que estén encendidos, ¿sí? Verificar que no estén tapados de cerilla, como ya vimos hace un momento, o que no estén cambiados de lado, también es importante. Y algo que también es importante es preguntarles si no se le han golpeado, si no se le han caído en el agua, si no estuvieron jugando con él, si no lo estuvieron mordiendo. Muchos niños cuando tienen ansiedad también suelen metérselos a la boca, ¿sí? Y se llenan de saliva. Afortunadamente también los aparatos que están diseñados para niños tienen muy buena resistencia a la humedad, ¿sí? Entonces, generalmente no pasa nada, pero es bueno preguntar si no pasó algo por ahí. Si el aparato no suena, pues evidentemente lo primero hay que verificar si es que tiene batería, ¿sí? ¿Cómo podemos verificar si tiene batería o no? Existen estas cositas, ¿sí?, que generalmente los papás tienen en sus estuches de aparatos auditivos. Estos son verificadores de baterías que, si se fijan, tienen aquí el dibujito de cómo probarlos. Es muy sencillo, ¿sí? Yo tengo mi pila, lo pongo aquí y, a ver si alcanza a ver, ahí se ve muy bien. Y me dice que tiene el 100% de carga, ¿sí? Bueno, ahí está. Los aparatos digitales son bien exigentes con el asunto de la batería. Si está por debajo del índice adecuado de batería, no prenden. Entonces, luego me dicen, ay, pero pues si le faltan 2 rayitas, pues sí, con esas 2 rayitas ese aparato ya no prende porque están diseñados así de esa forma. Miren, le voy a poner otra pila aquí y fíjense, ahí le pongo. No sé si se alcanza. Gaby, ¿si se alcanza a ver? Dime. Ay, perdón. ¿Se fijan? Le hago contacto y ya no prende. ¿Sí? Eso quiere decir que ya no tiene batería. Miren, por ejemplo, aquí. Ahí creo que se ve bien. Sí, Muchas gracias.
Se fijan, ahí se ve que tiene poquitas rayitas abajo. Entonces, esta pila ya está descargada. Entonces, pues hay que cambiarla. Una pila idealmente tiene que estar de esta forma, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen uno de estos, con que tengan uno en la escuela, es bastante bueno porque van y piden, oye, préstame el verificador de baterías, y ustedes pueden ver. Y estos generalmente tienen un compartimento secreto, ¿sí? Donde ustedes pueden guardar una pilita, ¿sí? Bueno, 2 pilitas, y pues tenerlo ahí para estar verificando el funcionamiento del aparato. Entonces, si yo agarré y ya revisé que no tiene batería, pues se la cambio, ¿sí? Y si se la cambio y suena, pues ya, listo, ya lo hicimos, ¿no? Pero si vemos que la batería no tiene carga y ya la cambiamos y sigue sin sonar, hay que verificar que el aparato no tenga cerilla, porque si tiene cerilla, pues ya vimos el procedimiento, quito el molde, le saco la cerillita, etcétera, ¿sí? Pueden ustedes tener, los papás generalmente también cuando se les entregan los aparatos, traen este cepillito, y si no, donde hayan adquirido sus aparatos, les pueden vender un cepillito, o con un cepillito de dientes, o más aún un pincel, y nada más lo cortan poquito para que esté un poquito más rígido, un pincel, y agarran el molde y lo limpiamos, muy bien, ¿sí? Como les decía hace rato, el hilito, como, bueno, no sé si me escuchan de otros lados de Latinoamérica, pero aquí hay un personaje muy simpático que se llama el Dr. Chunga. Entonces yo digo que este es el hilito limpiador de cerilla, ¿sí? Lo meto, ¿sí? Y lo limpio y lo jalo. Le saco la cerilla y ya se lo puedo poner. Y ya, eso es todo. Si yo lo limpié y no suena, ¿sí? Y no hay cerilla y ya le cambié la batería y no suena, mejor mándelo a servicio. Ahí sí ya ya no le hagan más porque, bueno, no vamos a encontrar una solución que podamos tener en la escuela, ¿de acuerdo? Y pues bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda. ¿Quedó muy claro o me fui muy rápido? Doctor, interrumpo un poquito, le agradezco muchísimo y recuerdo 2 dudas que habían quedado pendientes. Una Dígalo. de Leti, que justamente decía cómo podemos verificar o calcular si estaban las baterías, que creo que quedó resuelta, no sé si quisiera ampliarlo, para cómo pueden calcular un estimado cuánto duran las baterías. Sí, sí, eso es muy buena pregunta, Gaby. Como ya les comenté, las baterías tienen una durabilidad variable, depende también del tamaño, depende de la marca, depende de qué tanto estamos utilizando el aparato auditivo y también depende del aparato auditivo, porque los aparatos auditivos, entre más sofisticados, al igual que, por eso les digo, los comparo mucho con los celulares, porque tienen aplicaciones. Entonces, entre más aplicaciones tengan encendidas, mayor va a ser el consumo de batería. Entonces, hay aparatos que generalmente los niños, todos los aparatos, o la mayoría de los aparatos son de este tipo, que son la pila, ay, deja taparle la marca. Ay, bueno, sí, bueno. La pila 675 o de color azul, que es la más grande, esta es la que se utiliza en los aparatos grandes, potentes, porque requieren mucha energía. Pero eso de que la pila sea grande no quiere decir que me vaya a durar más. Si el niño constantemente está en lugares acústicos de exigencia y rendimiento acústico alto, si está escuchando música todo el día, si tiene conectado el celular, porque además puede ser un aparato que tenga conectividad, la batería se va a acabar más rápido, ¿sí? Evidentemente, si son aparatos hay otros tipos de batería, tenemos 4 tipos de batería, ¿sí? Tenemos la más grande que es la 675, luego sigue la pila 13, que es esta, o de color naranja, que es una pila medianita. Sigue una más pequeñita que es la pila 312, que de hecho son de las más comunes, la 3 y la 312 ahora, ¿sí? O de color café. Y tenemos las de color amarillo, ¿sí? Que es la pila 10, y esta pila pues es muy, muy pequeña. De hecho, me pongo mi uña y vean el tamaño de la batería con respecto a mi uña. ¿Sí? Es muy, muy pequeña. Entonces, depende también del tipo de batería, depende de la marca y les digo, depende de la cantidad de exigencia acústica que le estemos dando al aparato. Y muchas veces también depende de si el aparato está funcionando bien, porque puede tener un pequeño corto o puede tener algún error electrónico y va a estar consumiendo batería que no nos estemos dando cuenta. ¿Había otra duda que tenías tú registrada, Gaby? Una duda anterior, que es de Brenda Barrios,
Ujú. Muchas gracias por la pregunta, Brenda, que tenía la inquietud si con aparatos auditivos, tanto como con implantes cocleares, pueden usar los audífonos como AudioCups para escuchar música. Sí, les decía que sí, pero la verdad es que disminuye mucho la calidad y les digo, hay que tener cuidado de que los amplificadores de los AudioCups realmente no cubran los micrófonos del aparato, ¿sí? Porque muchas veces llegan y se ponen aquí justo, entonces pues realmente está tapando los micrófonos y no va a recibir. Lo mejor para escuchar música, tanto para auxiliares auditivos como para implantes cocleares, es ponerle alguno de los sistemas de comunicación inalámbrica. Por ejemplo, les voy a regresarme las diapositivas. Aquí con Roger, ¿sí? Este Roger, ¿sí? La base del Roger Clip-on Mic o del Roger Pen, que son los que podemos tener en casa, se conectan a la salida de audio de la computadora, de la televisión, del iPad, del aparato de sonido que tengamos en casa, y le mandan la señal directamente al aparato. Entonces, el niño ya no necesita tener nada más aquí encima, sino que solamente con esos accesorios, él va a poder disfrutar de la música o la televisión acá. También existen accesorios para televisión, que es el TV Link o algunos otros, dependiendo de la marca, que le van a mandar directamente la información a los aparatos auditivos. Ahorita, por ejemplo, ya casi todas las marcas tienen aparatos que se comunican vía Bluetooth con sus dispositivos electrónicos, entonces ya no necesitan ninguna interfase, se conectan directamente al iPad, a la televisión. De hecho, por ejemplo, un paciente hace poquito, eso te lo pasó el costo Gaby y Rodrigo, no sé quién manejando por ahí, un paciente me dijo que el sistema Roku de televisión, sí es el sistema operativo Roku de las televisiones, tiene si tiene los Phonak Marvel, la transmisión ya no necesita el TV Link porque el mismo celular recibe la información de la televisión y se lo manda directamente a su aparato. Entonces, escuchan la televisión y la música súper bien. Pero lo ideal, regresando a la pregunta que nos hacían, es que hay que cuidar que los AudioCups no cubran los micrófonos y aún así va a estar un poco distorsionado. Muy bien, doctor, muchas gracias. Una pregunta muy interesante de Brenda Barrios, muchas gracias nuevamente, es cuando los niños no escuchan todos los sonidos del link, es algo muy específico, y ya están mapeados con su implante coclear, ¿sería problema del dispositivo? Híjole, es una pregunta difícil. Puede ser fíjate, es raro, Brenda, que sea problema de dispositivo del implante coclear, ¿eh? Porque hay que ver, ahí es muy complejo porque hay que ver si todos los canales están prendidos. En muchas ocasiones el implante coclear, por cuestiones técnicas o por cuestiones de carga o por muchísimas cuestiones, tenemos que apagar algunos canales. Entonces puede ser que, que esos sonidos del link que no está detectado sea porque el canal está apagado. Es muy raro que un implante coclear digas, ay, es que se lastimó nada más estas frecuencias y las otras no. No, si el implante coclear se descompone todo. Esa es una de sus características. Generalmente cuando están en el mapa se pueden corregir esas cosas. Entonces sería muy peculiar. Digo, es un caso muy particular y hay que ver si están abarcando todas las frecuencias o solamente unas frecuencias o qué frecuencias. No sé. Digo que tal vez dejé un poco abierta la pregunta, pero lo que sí te puedo decir es que cuando un implante coclear falla, falla todo. No es que falle nada más algunas frecuencias, falla todo. A ver, vamos a ver. Yo hace rato vi que alguien levantó la mano. Sí, Gaviota, tienes la mano levantada. A ver, no sé si quieres abrir. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Yo nada más quería preguntar sobre el aparato de las pilas. Uh-huh. ¿Se tienen que cambiar o se usan pilas o algo? Lo que pasa es que yo tengo el mío, pero haga de cuenta que ya cuando mido la pila, cuando pongo la pila, se queda todas las rayitas hacia arriba y quito la pila y no se bajan como al principio lo hacía. Entonces, para poder pedir la otra pila, necesito esperar a que se desaparezcan las rayitas de la primera pila. ¿Tengo que cambiarle pila o cambiar de aparato? Pero lo que tú dices es en este aparatito. Ese mero. Sí, hay que cambiarlo porque probablemente ya se quedó pegada la plaquita y no te está dando buenas lecturas. Entonces, digo, este es muy fácil de conseguir. De hecho,
Generalmente los que trabajamos con auxiliares auditivos te lo podemos proporcionar, o de hecho creo que también hasta lo venden en Home Depot, en una de esas, ¿eh? O sea, son un verificador de baterías común y corriente. Pero sí cambia lo que lo que Ah, muy bien, gracias, doctor. de nada. A ver, Ruth Priego nos pregunta aquí en el chat. En una ocasión en mi trabajo nos enviaron a hacer un molde con una manguera para que nosotros los docentes colocáramos el molde en nuestro oído y escuchar si el aparato del alumno hacía algún sonido o está en buen estado. Pregunto, ¿hacer esto puede ocasionar algún daño en el oído del oyente? Sí, si te lo ponen mucho tiempo y si está muy fuerte el aparato. Entonces, lo que yo les recomiendo, ¿sí? Para escuchar esto, es que sí, definitivamente nos puede ser muy útil esta herramienta, ¿sí? Pero, bájale todo el volumen, ¿sí? Digo, si tienes una audición normal no tienes por qué tener amplificación. Ahora también, si te lo pones un momentito, tampoco te va a causar sordera, pues, ¿no? Pero es nada más escuchar que el sonido sea claro, tampoco de ver, ay, yo no puedo escuchar cómo se oye por acá, por acá. O sea, nada más se lo pongo, no oigo ruidos raros, me lo paso así, le tallo tantito al micrófono, ¿se oye bien? Ya, ya, no hay que hacerle más. ¿De acuerdo? Porque si no, sí, digo, puede darte un poquito de molestia sobre todo, ¿no? A ver, voy a regresar un poquito en el chat. ¿Cuál es la funcionalidad de utilizar aparatos auditivos para una persona con hipoacusia profunda o sordera? Pues mucha, o sea, mucha, digo, cada caso es diferente, pero bueno, si tienes una hipoacusia profunda o algún familiar tuyo tiene una hipoacusia profunda, sí, evidentemente hay que valorar cuánto tiempo lleva con esta situación, qué tipo de aparato es el adecuado para esta persona, cuáles son sus características de salud en general, sí, cómo es que perdió la audición, cómo es que está evaluada la audición. Pero los beneficios que puede tener siempre son muchos. Estar totalmente aislado del sonido es muy riesgoso, tanto por un asunto de no estar comunicado con el entorno, como por un asunto de falta de estimulación cerebral. En otra de las pláticas que veíamos hace unos días, está muy estudiado que el no escuchar nos provoca alteraciones a nivel del cerebro y esto nos llega a causar en los casos más extremos demencia. ¿Sí? Alteraciones cognitivas, pérdidas de la memoria, pérdidas del lenguaje, alteraciones del pensamiento, de las capacidades matemáticas, etcétera. Entonces, sí es muy importante no esperarnos a tener hipoacusia profunda. En cuanto nosotros detectemos que no estamos escuchando bien, hay que hacernos una evaluación auditiva. Siempre hacemos la comparación con los ojos, ¿no? Estamos muy acostumbrados de que hasta vamos así a la tienda de autoservicio, ay, examen de la vista gratis, ay, pues vas y me hago un examen de la vista gratis. Sí es muy importante tener una valoración auditiva, sobre todo con un experto, porque ¿saben qué? Digo, hay que tener cuidado. Lamentablemente en nuestro país no hay como una buena legislación con respecto a los aparatos auditivos, pero los oídos son parte de nuestra salud, entonces debe ser personal de salud quien evalúe su audición, ¿sí? No un vendedor, tiene que ser un personal de salud quien esté evaluando su audición. Entonces sí es importante que traiga auxiliares auditivos por muchas razones. No sé si queda respuesta a la pregunta. El hilo limpiador se obtiene en las farmacias. No, ese es un hilito que puedes comprar en la papelería de ese hilo de nylon que es grueso, así como durito, ¿sí? Que de hecho luego lo utilizan para colgar cosas así en las escuelas. O sea, es un hilo común y corriente. No se preocupes, necesitas un cachito nada más. Ok, ¿en qué tiempo es recomendable realizar un control de audiometría a un niño con implante coclear? Bueno, esto dependerá, pero tanto el auxiliar auditivo como el paciente con auxiliar auditivo como el paciente con implante coclear se casan con su médico audiólogo o con su audioprotesista. Hay que estar constantemente evaluando cómo van los cambios, dependiendo de la edad del niño, dependiendo del tiempo que tenga implantado, pero mínimamente en todos los casos deben de ser a los 6 meses o al año. O sea, al año es obligado. O sea, al año es obligado. Y depende también, me refiero, porque pues depende si no se ha estado enfermando el niño, si no le dieron un medicamento, si no le dio varicela, sarampión, rubiola, si no se pegó, si no, no se pueden ser muchos factores. Entonces, lo ideal es ponerse de acuerdo con su audiólogo. Sí, esto es importante. Todos los pacientitos hipoacúsicos y los pacientitos con implante coclear o usuarios de implante coclear o de auxiliares auditivos, lo ideal es que tengan una evaluación por un médico audiólogo.
Aquí en nuestro país, en México, es una de las ventajas. Los audiólogos somos médicos especialistas. Entonces, lo ideal es tener una evaluación pues, para tener muy claro el panorama general de salud de cada paciente, ¿no? Aquí nos preguntan, mi hija tiene un audífono hace 5 años, ¿el dispositivo Roger son compatibles con esos o no? Sí pueden ser compatibles, pero yo te sugiero, aprovecho esta pregunta para hacer este comentario. Casi todos los auxiliares auditivos tienen una vida media de entre 5 y 7 años. Entonces, recuerden, son máquinas, ¿no? Igual el carro, aunque esté muy bueno, pues va a llegar un momento en que tengamos que cambiarlo porque pues, el motor va a dar de sí o va a requerir otro tipo de mantenimiento. Los aparatos auditivos, exactamente lo mismo. Si ya tienes 5 años, si tu hija es pequeña y ya es, como todo niño ha estado jugando, etcétera, pues yo te sugeriría mejor checar si lo puedes cambiar ya con... Porque mira, la ventaja también de cambiar de tecnología es que las nuevas tecnologías ya son compatibles con Roger sin los accesorios, o sea, sin un accesorio extra, ya se conectan sin tener otro tipo de accesorios y evidentemente pues ya le vas a dar más tiempo de vida al dispositivo electrónico que adquieras para tu niña, ¿no? También depende de la marca, ¿eh? Entonces, eso chécalo también. Digo, pueden pedir una evaluación y eso te lo puede decir muy bien tu audiólogo o tu audioprotesista. A ver, tengo otra pregunta por acá. ¿Hay algún modelo de Phonak específico para el uso de niños? Sí, la marca se llama Sky, ¿sí? Ya voy a aventar el comercial, pero bueno, no se trata de eso, pero Phonak es la única marca que tiene este target como tal de auxiliares auditivos, que es Phonak Sky. Bueno, la B, porque, bueno, ahorita está la B, pero ya está por salir la M, ¿sí? Esas son como los niveles de tecnología, y en este caso, pues bueno, la ventaja de estos es que son muchísimo más atractivos para los niños, ¿sí? Y son más resistentes y además también tienen lo que platicaba hace un momentito, el LED indicador de funcionalidad del mismo aparato, ¿no? Brenda, ¿cuándo pueden dar una conferencia para hablar de terapia auditiva verbal? Ya sé, les debemos esa conferencia. Sé que se las debemos. Pronto, te lo prometo. Cuando un niño nace sordo o con hipoacusia profunda, ¿a qué edad conviene utilizar aparatos auditivos? Desde los 5 días de nacido, si es que ya se tiene el diagnóstico. Los aparatos auditivos, afortunadamente, les digo, tienen tecnologías muy sofisticadas, muy modernas, que hacen que la sordera sea la única condición que no nos deje discapacidad. Esto es importante, no le estamos curando la sordera, ¿sí? Le estamos quitando la discapacidad, ¿sí? El uso del aparato auditivo no quita la sordera, definitivamente, porque como decía una colega chilena, ¿no? Se le acaba la pila y sigue igual de sordo. Pero con una buena adaptación, con un buen proceso de rehabilitación, un niño, y hay muchos estudios que hablan de esto, un niño en cuanto se detecta su problema auditivo, y si este es antes de los 3 meses de edad, su desarrollo de audición y lenguaje a los 5 años es idéntico al de un niño oyente. Entonces, de ahí la importancia que hacemos siempre de la detección temprana de los problemas auditivos. ¿Sí? Es fundamental. Podemos tener un diagnóstico de hipoacusia al 99-98% de certeza a los 5 días de nacido. ¿Sí? De hecho, ahora ya hay protocolos que se están empezando a hacer de investigación para poder valorar la hipoacusia antes de que nazca niño. ¿Por qué? Porque, de hecho, la audición es el primer sentido que se desarrolla dentro del útero de la madre. De hecho, bueno, creo que todo el mundo le hemos hablado a la pancita de una embarazada y vemos que el niño se emociona o que se detiene o que baila o que brinca ante la presencia del sonido. Esto está hablando de que ya hay una detección del sonido dentro del útero. Entonces, detectar y sobre todo tratar la sordera desde muy temprana edad va a ser un beneficio muy, muy importante para el niño. Y bueno, no sé si alguien más tenga alguna pregunta, alguna duda. Pues espero que haya... sí, por ahí, unas preguntas. ¿Qué deben de reportar las terapeutas de audición y el lenguaje en el informe para los audiólogos? ¿Hay algo en específico? De antemano, gracias. Muchas gracias a ti también, Paola. Sí. Miren, es muy importante. Yo creo que lo más importante, ¿sí? Más que el reporte como tal, es mantener un diálogo directo interdisciplinario.
sé que nos cuesta mucho trabajo, sé que aún no todo mundo estamos como con esta disposición a veces de trabajar de forma multidisciplinaria, pero creo que es fundamental que tengamos este trabajo multidisciplinario. Es decir, sí, es muy bueno tener un reporte, sí, porque bueno, es una evidencia tangible, pero la verdad es que en mi experiencia personal me sirve mucho más platicar con la terapeuta. ¿Sabes qué? Oye, ¿cómo ves este niño? ¿Sabes qué? Yo lo veo, que además la atención, bla, 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 ¿sí? Es muy importante, y regresando a tu pregunta en particular, ¿sí? ¿Qué deben de reportar? ¿Cuáles fueron las estrategias que trabajaron? ¿Sí? ¿Cómo está respondiendo el niño a los diferentes sonidos? ¿Sí? ¿Cómo está sus lapsos de atención? Si está adquiriendo o no adquiriendo lenguaje, qué fonemas está adquiriendo, si ya estamos identificando lateralidad sonora, si está teniendo identificación de diferentes tipos de sonidos, aunque sean similares, etcétera. Es muy complicado. Yo la verdad respeto muchísimo el trabajo de las terapeutas porque, digo, generalmente los audiólogos o audioprotesistas, pues vemos al niño 1 hora, 2 horas, dependiendo, ¿sí? Pero la chamba también muy fuerte es por parte de ustedes. Por eso creo que sí es muy importante tener un diálogo más directo, más que el reporte, es un diálogo directo. Oye, doctor, ¿sabes qué? El niño llegó aquí con los aparatos y todo, pero yo le escucho un ruidito. Por ejemplo, ese tipo de cosas, así a mí me lo han dicho las terapeutas, luego un ruidito, pues ¿cómo le pones en un reporte? Se escucha un ruidito. Suena raro, ¿no? Entonces, de verdad, yo creo que lo mejor es mantener una comunicación adecuada, un lazo, un vínculo de comunicación de confianza de forma interdisciplinaria y decirle, pues sí, un ruidito, oye, no sé, en este caso, Paola, ruidito como, shh, ruidito como, y ya yo me podré dar un poco más de idea, ¿no? ¿Sí? Entonces, sí es importante tener ese vínculo, me parece, ¿no? ¿Dónde se hacen las evaluaciones para detectar la sordera antes de que nazca? Es un protocolo de investigación. Todavía no se hacen en ningún lado. Están los protocolos de investigación. No hay nada reportado así totalmente factible. Por eso te decía, es un protocolo de investigación. Están en eso. ¿Cuál es la función del auxiliar auditivo al trabajar con Complete Speech? Pues eso, brindarle la doctora Noemí Hernández en su plática decía muy puntualmente, abrir la puerta a la información sonora. Eso es fundamental, ¿no? O sea, yo puedo abrir la puerta de los aparatos y sistemas, ¿sí? Pero si no le mando información, pues está muy padre que se abierta la puerta. Pero si por esa puerta, por esa entrada, no llega información, pues aunque esté abierta no va a pasar nada y no va a llegar nada al cerebro, que es el gran procesador de la información. Entonces, sí esa es como su función principal, mandar una señal correcta, una señal adecuada. Ay, perdón, ¿qué hice? Una señal adecuada al cerebro, a la gran computadora de cada niño, de cada paciente, ¿sí? Por eso es muy importante que sea una tecnología correcta, una tecnología moderna, ¿sí? Que esté basada en estudios científicos, en estudios tecnológicos, que me aseguren que ese niño, que ese paciente está recibiendo información en cantidad y en calidad correcta para su desarrollo. ¿Con el tamiz auditivo se puede identificar un problema auditivo? Sí y no, porque hay que tener cuidado. El tamiz auditivo neonatal, que también lo puedes verificar en la plática de la doctora Hernández, que está en el canal de YouTube, solamente nos hace un screening o un tamizaje, ¿no? De si hay lesión a nivel del caracol, pero recordemos, vuelvo a poner esta diapositiva. La audición es algo muy complejo que no se limita nada más al caracol, ¿sí? Lo que valora el tamiz auditivo solamente es aquí este caracol. El tamiz auditivo ampliado y los potenciales auditivos, la audiometría tonal, la logoaudiometría, la impedanciometría, las emisiones autoacústicas y otras pruebas que existen, nos van a permitir evaluar desde acá, desde la oreja, hasta el cerebro. Recuerden, esto es muy importante. El órgano de la audición en parte sí es el oído, pero el gran órgano de la audición es el cerebro.
Entonces, ninguna prueba por sí sola nos da un diagnóstico determinante de la audición de un paciente. Y sobre todo en los niños, donde no tenemos la capacidad del niño aún de decirme si escucha clarito, si escucha bajito, si escucha fuerte, si escucha raro. Entonces necesitamos complementar con otros estudios. Por eso les vuelvo a repetir, es muy importante que todo paciente que tenga alguna alteración auditiva sea evaluado por un audiólogo. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, alguna duda. Pues al parecer no, ¿verdad, Gaby? Al parecer ya hemos resuelto las dudas. Los invitamos a seguir nuestros contenidos en YouTube. Aquí estamos publicando el link para que puedan volver a ver esta plática y otros contenidos que hemos compartido. Y si nadie tiene más preguntas, le agradecemos muchísimo, doctor, su tiempo y la información que nos está compartiendo para cada vez poder solucionar más los problemas en el salón de clases. Ojalá podamos contar con su apoyo para hacer otra sesión, quizás más a detalle, ahora que ya tenemos los conceptos generales de cuidados específicos en el salón de clases. Los invito a los participantes a dejar sus inquietudes para, en base a sus necesidades, desarrollar una plática específica. Sí, les debemos la de implantes cocleares, la de neuropatía auditiva y la de terapia auditivo-verbal. Espero que ya en estas próximas semanas podamos tener ya estos datos. Nada más les comparto, el lunes vamos a tener una plática con interpretación de lengua de señas. Es una plática dirigida a personas sordas, ¿sí? Que quieran información acerca de los aparatos auditivos. Vamos a contar con la participación de Fernando Pintos. Es un colega de nosotros. Entonces, hemos detectado que muchas veces las personas sordas no les gustan los aparatos porque no los entienden o no saben qué cosas tienen que preguntar o cómo funcionan, etcétera. Entonces, esa plática es muy general, pero va dirigida a las personas sordas que tengan dudas acerca de sus aparatos auditivos. Va a ser el lunes a las 6 de la tarde igual, hora de la Ciudad de México, por si alguien nos gusta acompañar. Ahí vamos a poner la invitación el día de mañana, de hecho, por Facebook también. Pues muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Gaby, por tu ayuda. Gracias a los compañeros de Clínicas Oír Bien que están en las diferentes ciudades de la República, que ya vive ahí a varios. Y pues bueno, que tengan un muy bonito resto de jueves de primavera de coronavirus. Que tengan muy buena tarde. Muchas gracias, doctor, y nos despedimos.